Trataré el tema de los obstáculos epistemológicos en el conocimiento probabilístico. Como tecnología empleada tenemos las investigaciones científicas y los muestreos. La población es para profesores y estudiantes de nivel básico, media superior y superior. Objetivo matemático. El conocimiento de la estadística está incorporado al sistema educativo para formar razonamiento lógico, analítico e interpretativo de los estudiantes. Cultivar el conocimiento básico de estadística que permita a los individuos ser capaces de analizar e interpretar las informaciones necesarias para la transformación social. Esto en la enseñanza de las probabilidades y todo lo concerniente al contenido de estadística y probabilidad. Como antecedentes tenemos que en los orígenes, antiguas civilizaciones como son China, egipcio, hebrea y griega utilizaron la estadística, aunque de manera asistemática, en los recuentos de población y riquezas. Como por ejemplo en la Biblia, en el libro de Números, contiene información sobre el levantamiento de censos. Los chinos también efectuaron censos hace más de 40 siglos, así como los griegos con fines tributarios, sociales, como son las divisiones de tierra, y militares, cálculo de recursos y hombres disponibles. El hombre primitivo comenzó a estudiar los alrededores de su vivienda, explorar las áreas donde conseguir agua, alimentos y orientarse para lograr volver a su morada. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Lo importante para él era solamente sobrevivir a su entorno. En relación a los juegos de azar y a los principios de probabilidades, el cálculo de probabilidades se incorpora rápidamente como instrumento de análisis, extremadamente poderoso para el estudio de fenómenos económicos y sociales, como son, por ejemplo, en el siglo XIX y en el siglo XX, en donde la teoría de probabilidades alcanza su mayor auge, a tal punto de ser considerada en la actualidad como la base matemática de la estadística moderna. Objetivo: tenemos que se hace un breve paseo por la historia de la estadística para luego definir su objetivo de estudio. Se explora la concepción de obstáculos epistemológicos para finalmente concluir con la presentación de su trama central. Los errores en el conocimiento probabilístico, desarrollando el por qué se evidencian estos errores y cómo se clasifican, dando importancia no solo a la identificación del error por parte del estudiante, sino que logra aprender de ellos para su futuro inmediato. Como conclusión, todos los docentes, no importa el área en el que se desenvuelvan, deberían dedicar espacios para trabajar con el tratamiento de las dificultades, como contenido conceptual y procedimental. El marco teórico nos dice que realizan investigaciones acerca de la importancia de las probabilidades en el estudio de fenómenos. Así que se proponen ejemplos en los que se diferencian con claridad dos tipos de variables aleatorias. Se suministran datos que permitan la construcción de distribuciones de probabilidades, suministro de datos educativos, con el fin de seleccionar el modelo de probabilidad adecuada en la solución de problemas hipotéticos de investigaciones. El proceso de aprendizaje lleva al hombre a involucrarse, formándose en las distintas disciplinas del saber, guiándolo al estudio de las diversas asignaturas, por tanto, al estudio de las matemáticas. Tenemos algunos elementos teóricos. Nos señala que es importante estudiar los obstáculos encontrados por los estudiantes en la materia y la necesidad de encontrar soluciones para superar y aprender de ellas. Una vez que nosotros encontremos alguna dificultad, un error o un obstáculo que presenten los alumnos, es necesario evaluar y volver a enseñar para que esto quede totalmente claro. Se realizó un diagnóstico entre los estudiantes que cursan la asignatura Estadística Aplicada en la Educación en el segundo periodo del año 2010, más específicamente en la unidad de probabilidades, en la cual se consultó a los estudiantes acerca de las causas para obtener un bajo rendimiento en la unidad de probabilidades. Tenemos como marco conceptual algunos conceptos, tales como el de la probabilidad, correlación, que necesitan del razonamiento proporcional, que ha demostrado ser un tópico difícil en diversas investigaciones. A veces los alumnos muestran una falta de interés hacia la estadística. Esto se debe a que les enseñaron de manera abstracta en edades tempranas. Se enfrentan a situaciones inesperadas en el aprendizaje de la estadística, llámese errores u obstáculos, y que estos siempre están presentes en el quehacer educativo. Métodos.
Tenemos tres tipos de obstáculos, como son los ontogénicos. Estos son debidos a las características del desarrollo del niño. Como por ejemplo, para comprender la idea de probabilidad se requiere un cierto razonamiento proporcional, por lo que un niño muy pequeño no puede comprender la probabilidad. Los didácticos, que resultan de alguna forma inadecuada de enseñar un concepto, como por ejemplo, la introducción de un nuevo símbolo. Para la media, en lugar de facilitar la comprensión del significado de la media, puede oscurecerlo. En caso de que el alumno con pocas bases matemáticas, sería mejor que los alumnos trabajen con ejemplos concretos o comparaciones. Comparar la media con el punto de equilibrio o centro de gravedad. Los obstáculos epistemológicos relacionados con el propio concepto y contenido parte del significado del mismo, como por ejemplo la circularidad, epistemológicos. El obstáculo epistemológico relacionados con el propio concepto y contenido de la parte del significado del mismo. Tenemos un ejemplo que sería las circularidades que se presentan en las diferentes definiciones del significado de probabilidad, como por ejemplo la clásica, la frecuencial, objetiva, que mostraron en su día de la necesidad de definiciones axiomáticas. Lo más importante es identificar los posibles errores presentes en los estudiantes en el contenido de probabilidades de la asignatura Estadística Aplicada de la Educación. Clasificar las dificultades epistemológicas identificadas facilita al profesional de la docencia planificar y desarrollar estrategias, de acuerdo al tipo de obstáculo identificado, guiadas a su superación de errores. Analizar las causas que llevan a los estudiantes a cometerlos con el fin de obtener insumos suficientes de sus características. Presencia de los errores en el aprendizaje. Estos pueden tener algunas clasificaciones, como por ejemplo, son 4, que son los de errores de omisión, comisión, voluntarios e involuntarios. El de omisión dice que cuando algo no se hace o se omite un paso en el proceso. Comisión, cuando se desvía la acción de lo esperado, hacer de más o de menos. Los voluntarios cuando se comete el error a conciencia y los involuntarios cuando se comete el error inconscientemente. Metodología. Para el aprendizaje de las probabilidades en los estudiantes que cursan la asignatura, se tienen estrategias metodológicas que ayudan a consolidar el aprendizaje. Puesto que los estudiantes obtienen distintos conocimientos, hay un promedio de 39.9% de estudiantes reprobados en la asignatura Estadística Aplicada a la Educación. De un diagnóstico se obtuvieron los siguientes resultados. 28% falta de interés de los alumnos en el salón de clases. El 50% por poca comprensión de los contenidos del programa. 48% carencia de hábitos de estudio. 48% desconocimiento de las operaciones básicas de matemáticas. 72% análisis e interpretación del enunciado de problemas. Comprensión lectora. 55% fobia a la asignatura estadística, 28% incomodidad del profesor con la asignatura, 45% limitaciones del tiempo para asimilar el contenido, 30% por aprendizaje memorístico, 35% por discrepancia de lo enseñado por el profesor. Como resultados, tenemos que las personas pueden interpretar datos de una manera correcta. Podrían también tomar decisiones acertadas a nivel población. Es por esto se le ha dado gran importancia a la educación estadística, puesto que cada vez está llegando a más sectores de la población a través de los currículos escolares donde se está incorporando, tanto en la enseñanza de la educación primaria y de la educación media general. En la cotidianidad también encontramos datos estadísticos, ya sea en la televisión, en los periódicos, en las revistas y en casi todos los medios de comunicación. Muchos profesores precisan incrementar su conocimiento, no solo sobre la materia, también sobre los aspectos didácticos del tema. Esta preparación debería incluir también el conocimiento de las dificultades y errores que los alumnos encuentran en el aprendizaje de las estadísticas.
Una gran mayoría de los profesores de información de educación primaria no posee los conocimientos necesarios de la probabilidad y a veces basan sus respuestas en unas creencias o conocimientos informales que pueden influir en la incorrecta asignación de probabilidades o los sucesos. Como conclusión tenemos que los errores de estadística son la manifestación externa de un proceso complejo de enseñanza y aprendizaje. Representan una fuente incansable de información significativa para inventar, reinventar estrategias de aprendizaje que ayuden a garantizar a los estudiantes una enseñanza de calidad en su formación profesional. Ofrecen a los docentes un procedimiento sistemático para ayudar a los estudiantes a organizar y reforzar conceptos nuevos que están asimilando en las diferentes disciplinas. El siguiente tema a tratar son los mapas conceptuales y el desarrollo profesional del docente. La tecnología empleada tenemos como las investigaciones y la población es para estudiantes y profesores, como en el tema anterior se puede tratar para cualquier grado. El objetivo matemático. En el campo de la educación matemática se consideran ambas nociones, errores y obstáculos. La noción de error presenta diferentes aceptaciones como falta de verdad, incorrección por falta de conocimiento, equivocación, desajuste conceptual o moral, sensor de problemas. La noción de error adquiere significado como producto de la propia enseñanza, desarrollada desde presupuestos tradicionales o tecnológicos, en un enfoque constructivista y complejo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los alumnos, principales protagonistas del proceso, han de participar en la elaboración de decisiones sobre la reconstrucción de sus concepciones, percepciones, actitudes y sentimientos personales, y los errores son simplemente pasos intermedios en su elaboración del conocimiento. Antecedentes. Como tal, nos encontraron antecedentes en donde nos hablaran de cosas antiguas que se realizaron. Sin embargo, tenemos que los mapas conceptuales son un instrumento que facilita la evaluación diagnóstica de los obstáculos surgidos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje del conocimiento matemático. Dichos obstáculos se caracterizan por ser el conocimiento satisfactorios en general durante un tiempo para la resolución de ciertos problemas, fijando la mente de los alumnos, pero que posteriormente resultan inadecuados, y es fácil adaptarlo cuando el alumno se enfrenta a nuevos problemas. Los obstáculos se clasifican en epistemológicos relacionados con el propio concepto, ontogénicos debidos a las características de los alumnos y didácticos resultado de las elecciones que guían la intervención. Tenemos también que los obstáculos en la construcción del conocimiento matemático han sido satisfactorios durante un tiempo para la resolución de ciertos problemas y que por esta razón se fijan en la mente de los alumnos como ideas útiles. Cuando el alumno se enfrenta a problemas nuevos, este conocimiento resulta inadecuado y de difícil adaptación a los nuevos contextos. Como objetivo tenemos que se debe de estar trabajando en un proyecto de investigación orientada a la elaboración de recursos didácticos de diferentes naturalezas, adecuados para su integración en el desarrollo de procesos formativos de profesorado, potentes para inducir en su desarrollo profesional. Los mapas conceptuales son un instrumento que facilita la evaluación formativa del alumnado en diferentes educativos. Como instrumentos evaluativos, son útiles en la detección de errores conceptuales y en la expresión de la evolución. Marco teórico. Algunas investigaciones han evidenciado cómo los estudiantes contemporáneos utilizan recursos de Internet, las redes sociales y los dispositivos móviles para buscar ayuda que apoye sus estudios en matemáticas. Los investigadores identificaron características en estos mensajes que facilitaban o dificultaban el trabajo de los profesores, como por ejemplo el proveer asistencia que facilite cuando el estudiante manifiesta una actitud de aprendizaje autorregulado al solicitar ayuda. No todos los estudios sobre búsqueda de ayuda matemática en Internet se han centrado en analizar foros en línea. Aunque la notación supone un obstáculo, intenta relacionar las razones trigonométricas para crear una estructura conceptual.
La construcción de las estructuras conceptuales matemáticas se debe regir por la lógica interna del área, que debe distinguir entre hechos y resultados. En el análisis del mapa contiguo, del análisis del mapa contiguo se puede desprender que el alumnado intenta relacionar los conceptos de catetos, hipotenusa, triángulos con el resultado correspondiente al teorema de Pitágoras. También podemos observar que cuando eso se realiza, se deben de hacer o tomar en consideración que los triángulos deben ser rectángulos para que la hipótesis sea cierta y se cumpla el teorema de Pitágoras. Los tres obstáculos son los obstáculos que se manifiestan los alumnos al utilizar el lenguaje cotidiano como lenguaje matemático y al uso de la terminología y notación matemática, puesto que no todos los alumnos utilizan palabras matemáticas, sino que los identifican como un nombre cotidiano. Obstáculo que surge al intentar crear estructuras conceptuales acordes con la estructura lógica que guía la construcción del conocimiento matemático. Los que surgen al no poder relacionar un concepto con una estructura conceptual, que impide que el alumno generalice dicha noción. Elementos teóricos. El alumno presentará obstáculos al ejecutar un plan de resolución que implique la aplicación y relación de diferentes conceptos, procedimientos y resultados. En cambio, si el alumno al elaborar un mapa conceptual es capaz de establecer dichos enlaces y proveerlos de proposiciones, está desarrollando nuevas destrezas y estrategias de resolución que le favorecen la transferencia de los conocimientos en la misma disciplina o en otras disciplinas. Esto debido a que la propuesta de intervención realizada por el profesor que no facilita que el alumno reflexione sobre las relaciones entre los conceptos, sin favorecer un aprendizaje significativo, sino reforzando un aprendizaje memorístico. Los obstáculos, el primero como es el didáctico, dice que resulta de una opción o un proyecto del sistema educativo, de las didácticas que se hacen al establecer una situación de enseñanza. Estos pueden ser positivistas, relativistas o constructivistas del profesor. Los ontogénicos son debido a las características evolutivas del niño y en particular a la madurez en su desarrollo de capacidades. Se puede analizar a partir del estudio de las relaciones que se establecen y las palabras enlace que introducen en los mapas conceptuales. Se valoran los obstáculos que sirven en el desarrollo de capacitación, como la regularización, clasificación, planificación o transferencia a otros contextos. Y por otro lado tenemos los epistemológicos, que están relacionados con los conceptos. Los conceptos, aunque son imágenes mentales que subyacen bajo las palabras o símbolos con los que se expresan regularidades, suelen tener elementos comunes en todas las personas como producto de procedimiento de enseñanza y aprendizaje, pero sin embargo también pueden poseer matices individuales. La presentación de los resultados sobre cómo los mapas conceptuales facilitan el análisis de los obstáculos en la construcción de conocimiento se realiza desde tres perspectivas. Como la primera tenemos que la reflexión teórica del análisis de los obstáculos epistemológicos, ontogénicos y didácticos a lo que se enfrenta un alumno al elaborar un mapa conceptual. Después tenemos que la ejemplificación de los obstáculos mediante la presentación de mapas conceptuales elaborados por alumnos de cuarto de matemáticas de educación secundaria obligatoria de 16 años corresponden al bloque de contenidos de geometría. Este es un ejemplo. En tercer lugar, el contraste de la información teórica desarrollada a través del análisis de los mapas conceptuales y los resultados sobre las investigaciones en el campo del desarrollo profesional del docente. Tenemos también la metodología, en donde el profesor promueve un proceso de aprendizaje de elaboración de mapas conceptuales en que primero solicita a los alumnos que se fijen en las relaciones y enlaces. Dice que esto favorece la aparición de un obstáculo didáctico asociado a la falta de reflexión por parte de los alumnos sobre cómo se relacionan los conceptos para construir una estructura conceptual. Esto no significa que los alumnos no consideren la necesidad de establecer proposiciones aclaratorias de los significados
plasmados en los mapas conceptuales. Tenemos que también los mapas conceptuales han sido útiles para analizar su estructura jerárquica. También favorece el análisis de los obstáculos didácticos que han surgido durante el proceso, como por ejemplo algunos mapas conceptuales con una estructura jerárquica muy parecida pueden ser un reflejo de la estructura lineal y jerarquizada de presentación desde los contenidos por parte del profesor. Dichos obstáculos no serán fruto de la complejidad de la estructura o de la construcción del conocimiento matemático y sus estructuras lógicas o del desarrollo del alumno, sino que serán debidos a la propuesta didáctica, estableciéndose como obstáculos didácticos. El profesor debe valorar la incidencia de dichos obstáculos didácticos, evaluar el proceso de enseñanza y el aprendizaje, y su propia práctica educativa, puesto que no todos los alumnos o todos los niveles aprenden de la misma manera. Los mapas conceptuales son un instrumento que favorece la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la valoración y reflexión sobre las prácticas educativas y los procesos de la intervención. Estos procesos de enseñanza y aprendizaje facilitan el desarrollo profesional del docente. Como resultado tenemos que una perspectiva innovadora e investigativa. Los mapas conceptuales son una fuente de información para que el profesor pueda regular el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se realiza desde dos perspectivas. Una de ellas es directa con el alumno o un cambio más generalizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Si el mapa conceptual del alumno presentase obstáculos debidos a la falta de transferencia de conocimientos a otros contextos detectados a partir de la falta de enlaces o proposiciones, debería regularizar. Si el mapa conceptual del alumno presenta obstáculos ontogénicos debidos a la falta de transferencia del conocimiento a otros contextos detectados a partir de la falta de enlaces y proposiciones, debería regularizarse el proceso de enseñanza y aprendizaje de dos formas diferenciadas. La primera, en donde el alumno establezca dichas relaciones en el mapa conceptual que estuviese planteado. Otra de ellas es proponiéndole al alumno actividades de profundización sobre las propiedades de los conceptos, como por ejemplo para favorecer la construcción de estructuras conceptuales complejas, obtener la resolución de problemas que favorezcan la generalización y validación de las propiedades de ciertos conceptos. Conclusión. Desde la perspectiva de la regularización del proceso de enseñanza y aprendizaje de los mapas conceptuales, son una fuente de información sobre los obstáculos didácticos que surgen durante el desarrollo del mismo. Dichos cambios pueden surgir del contraste. Como conclusión tenemos que desde la perspectiva de la regularización del proceso de enseñanza y aprendizaje, los mapas conceptuales son una fuente de información sobre los obstáculos didácticos que surgen durante el desarrollo del mismo. Los mapas conceptuales ya no serán únicamente una fuente de información, se convertirán en una fuente de conocimiento que favorecerá el desarrollo profesional del docente. Estos mapas conceptuales ayudan mucho al alumno a poder entender mejor algún concepto o algún tema, puesto que los resumen y pueden poner palabras claves únicamente. Bueno, estos son los dos temas que me corresponden.